inhabilidad, en qué consiste, ¿cierto? Y bueno, vamos a ver hoy un poco más detallado cuáles son las inhabilidades y vamos a ver si alcanzamos a ver las incompatibilidades. Bien, entonces arranquemos. Entonces, seguimos. Son inhábiles. Inhábiles. Según la ley 80, están en inhabilidad. ¿Quiénes? A. Personas. Bajemos un poquito el tablero. Personas que se hallen inhábiles para contratar por la Constitución y las leyes. Esto suena como redundante, ¿cierto? Que a uno le digan que es inhábil, ¿por qué es inhábil? Pues la verdad, no entiendo, o sea, no sé si desde el punto de vista jurídico se entienda mejor, ¿para qué hacen una reafirmación de que alguien es inhábil cuando es inhábil? Pero así está y por eso lo coloco, ¿no? Lo coloco. Entonces, esto se refiere más que todo, por favor, alguien tiene el... Gracias. Entonces, pero la explicación está aquí. Dice que el artículo, ¿cierto? 127 de la Constitución Nacional advierte que los servidores públicos ¿sí? No podrán celebrar por sí o por interpuesta persona o en representación de otro contrato alguno a ver, con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos. ¿Sí? Recursos públicos. Es decir, uno desde que lo que les he venido comentando, ¿cierto? Uno desde que uno
desde que la persona sea funcional, servidor público, lo inhabilita para contratar con el Estado, ¿listo? Con el Estado o con personas privadas que administren recursos públicos. Eso está clarísimo. Bueno, B. Quienes participen en licitaciones o concursos o celebren contratos de qué trata el literal anterior, estando inhabilitados. ¿Sí? Estando inhabilitados. O sea, el hecho de participar en una licitación estando inhabilitado, pues lo inhabilita a uno también, porque viene una sanción encima, ¿cierto? O sea, eso genera la inhabilidad, digámoslo así. C. A ver, dejémoslo ahí. C. Quienes dieron lugar a declaratoria de caducidad. Quienes dieron lugar a declaratoria de caducidad. ¿Sí? Es decir, cuando usted firmó un contrato y no lo cumplió, ¿sí? Eso genera declaratoria de caducidad. Y esa declaratoria de caducidad del incumplimiento de un contrato firmado lo inhabilita inmediatamente. Copiemos esto. La caducidad declarada, lógicamente, esto tiene que tener un fallo, ¿cierto? Un fallo judicial declarada, por eso habla de declarada, inhabilita automáticamente para contratar con el Estado, durante 5 años. ¿Ok? Durante 5 años. Es una sanción. Derivada del incumplimiento grave de las obligaciones contractuales. ¿Ok? De las obligaciones contractuales. Entonces, muchachos, cuando uno firma un contrato estatal, tiene que terminarlo. ¿Sí? Como sea.
Lógicamente, si están las condiciones dadas para que se ejecute el contrato. ¿A qué me refiero? Si ustedes están realizando un contrato, tienen un contrato, por los lados de Tumaco o donde será, bueno, en cualquier región de Colombia, en el Cauca, que también hay unas zonas bastante difíciles como Almaguer, digámoslo así, ¿sí? Si ustedes están realizando un contrato de obra y las condiciones de seguridad no se los permite hacerlo, pues tampoco ustedes van a exponer su vida, ¿cierto?, por realizar un contrato, ¿sí? Lógicamente eso tiene que ser demostrable, pero bajo condiciones normales, cuando uno firma un contrato lo tiene que terminar, ¿sí? Lógicamente anteponiéndose a todas las adversidades que se presentan en las obras, de las cuales ustedes ya se van a dar cuenta, ¿no? A uno le presenta muchos inconvenientes. Yo siempre les he dicho que nuestra profesión y nuestro producto no es como el de Coca-Cola, ¿no? Que el de Coca-Cola simplemente es colocar una máquina a que llene una botella, le coloque la tapa y se fue, ¿sí? No, nosotros tenemos muchos retos como ingenieros en el transcurso de una obra, porque no llega el cemento, porque el hierro no llega, ¿cierto? Por las condiciones ambientales, porque llueve mucho, porque no tenemos tiempo para compactar el suelo, bueno, en fin. Pero ahí está el ingenio de nosotros, ¿cierto? Ahí está el ingenio de nosotros para sacar adelante las obras. Eso es importantísimo. Bueno, D. ¿Quiénes en sentencia judicial hayan sido condenados a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas. Y quienes hayan sido sancionados disciplinariamente con destitución. Quienes hayan sido sancionados disciplinariamente con destitución. Entonces, muchachos, si la persona que piensa contratar con el Estado está en un proceso de investigación por la Fiscalía, por ejemplo, ¿sí?, que ya es de tipo penal, digámoslo así, la Fiscalía toma los casos penales, pero está en investigación, eso no lo inhabilita para contratar con el Estado, ¿sí? Cuando se habla de condenados es que ya hay un fallo, y un fallo definitivo, ¿sí? Porque ustedes saben que en derecho puede haber primera instancia, segunda instancia, y no sé si tercera instancia, ¿cierto? Es decir, uno siempre puede apelar los fallos de la justicia hasta cierto nivel, dependiendo del tipo de casos. Entonces, cuando hablamos de condenados es porque ya hay un fallo definitivo de la justicia y eso sí le impide a cualquier persona contratar con el Estado, ¿cierto? Porque ya está comprobado que incurrió en una falta grave, digámoslo así, ¿sí? En una falta grave. Y lo mismo cuando uno es funcionario público, ¿cierto? Cuando uno es funcionario público y llega a una destitución,
es porque también ha cometido una falta grave, ¿sí? Porque en la función pública hay 3 tipos de faltas: las graves, las no tan graves y las, digamos, faltas leves, ¿sí? Para que haya una destitución, por lo general tiene que ser una falta grave, que uno ha hecho, en la cual se ha incurrido como funcionario público. Entonces, eso lo inhabilita a uno para contratar con el Estado. ¿Ok? No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. Bueno, seguimos entonces. ¿Quiénes, sin justa causa, se abstengan de suscribir el contrato estatal adjudicado? ¿Sí? El contrato estatal adjudicado. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes participan en una licitación, ¿cierto? Y se ganan la licitación, ya después no pueden decir que no. Ustedes se pueden retirar antes de que se elija el ganador. Pueden quitar su oferta. Eso es válido. ¿Sí? Pero una vez lleva el proceso de elección del ganador, ustedes no se pueden retirar. No se pueden retirar. Porque eso lo sanciona la ley, como lo vemos aquí. ¿Sí? Si ya se le otorgó el contrato, y no significa que lo haya firmado, sino que está otorgado por la entidad estatal, es decir, que ya le dijeron, vea, usted se ganó esta licitación, usted no se puede echar para atrás. Y eso es lógico, ¿no? Una licitación tiene muchos, para sacar una licitación, eso es un proceso largo, detallado, inclusive delicado, ¿no? Porque hay que sacar pliego de condiciones, hay que sacar especificaciones técnicas, es decir, vale plata, muchachos, a la entidad estatal le vale plata. Y le vale plata, ¿por qué? Porque tiene que colocar su gente a trabajar en eso. Y eso son horas laborales, ¿sí? Fuera de los recursos que hay que invertir pues, en tratar de publicarlo, bueno, aunque ahora es muy fácil con el SECOP 2, ¿sí? Pero hay que hacer todo un proceso que necesita de recursos, y esos recursos son dinero, ¿cierto? Dinero del Estado, que no se pueden desperdiciar, porque una persona que se ganó un contrato, a lo último dice, no, yo no lo hago. ¿Ok? Entonces les repito, ustedes pueden retirar su propuesta antes de que haya el proceso de elección del ganador. Eso es válido. Pero una vez entregado, ya no se pueden echar para atrás. Ya su obligación es firmar el contrato, presentar los documentos que tenga que presentar, las pólizas, bueno, lógicamente los pasisalvos en todo sentido, ¿sí? Y seguir con el contrato, seguir con el contrato. ¿Ok? Bueno, listo, sigamos. F, aquí vuelve y juega. Los servidores públicos. Sobre esto simplemente tengo que decirles que no todo el que trabaja con el Estado es servidor público. Yo ya les había comentado, ¿no? Depende del nivel de ¿cómo se dice? De compromiso, ¿cierto? De sometimiento que tenga la persona a la entidad estatal. Si usted es una persona que, como ya les había dicho, está prestando un contrato de prestación de servicios, eso no lo hace funcionario público. ¿Sí? Para usted ser funcionario público le tienen que pagar de entrada todas sus prestaciones sociales. ¿Sí? Le tienen que asegurar a salud, a pensión, todos estos requisitos.
Pero un contrato, si usted está como contratista o tiene un contrato de prestación de servicios, eso no lo hace funcionario público ni lo inhabilita para contratar con el Estado. Para nada. Para nada. Bueno, G. Este es muy importante. ¿Quiénes sean cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquier persona que haya presentado formalmente propuesta para una misma licitación o concurso. Para una misma licitación o concurso. ¿Listo? ¿Qué significa esto, muchachos? Que una familia no puede participar toda en una licitación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso significa que de alguna forma hay alguna ventaja en los participantes de esa familia o en los miembros de esa familia en quedarse con la licitación. ¿Sí? No hay derecho a la igualdad, digámoslo así. Por ejemplo, hay familias que tienen 3 hijos ingenieros civiles, ¿sí? 3 hijos ingenieros civiles, todos se decidieron por el campo. Entonces, en una licitación, en la cual, por ejemplo, pueden participar, digamos un número 8 personas, cumplen con los requisitos, no pueden participar tres personas de una misma familia, porque eso ya sería, ¿cierto? Pues estaría violando el derecho a la igualdad. Inclusive se pueden poner de acuerdo en la misma familia para que tratar de que le adjudiquen un contrato de estos a uno de los miembros específicos, ¿sí? Entonces le dicen, ve, vos te vas por arriba del presupuesto, yo me voy por debajo y vos tírale al promedio. Entonces las posibilidades lógicamente se amplían, ¿no? Se amplían. Esta era una de las formas de corrupción que había antes, ¿no? No se manejaba entre miembros de familia, sino entre colegas. Entonces, se juntaban 5 ingenieros y hacían todo para que alguien se lo ganara. Lógicamente las ganancias iban a ser para todos de alguna forma. Pero eso es corrupción, muchachos.
Eso es corrupción, ¿sí? Y lógicamente eso tiene sanciones. Entonces, eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. ¿Listo? Eso va en contra de la ley. Bueno, ¿me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, listo. Bien, perfecto. Entonces, vamos a hacer un alto aquí. Hacemos un alto. A ver, no sé si hacerlo. Sí, hagamos un alto aquí, ya que nos metimos en esto de consanguinidades. Vamos a hablar de las inhabilidades por consanguinidad. Entonces, dice, la inhabilidad se suscribe a quiénes, a padres, a hijos, abuelos, ¿sí? A nietos y a hermanos, ¿cierto? Esto, inhabilidad por consanguinidad. ¿Sí? Dependiendo del grado, pues es entre padres e hijos, entre padres y abuelos, entre hermanos, pero todos los abarca los grados de consanguinidad, ¿cierto? Y la otra parte y aquellas personas con parentesco civil, ¿ok? Con parentesco civil. Es decir, que no los une la sangre, pero los une algún tipo de relación civil, ¿cierto? Es decir, que la ley lo aprueba. Hablemos un poquito de esto entonces. ¿Qué es parentesco? Bueno, espérense, les hago otra aclaración aquí. La tengo aquí y me parece importante. Por ejemplo, parentesco civil es, por ejemplo, el que hay entre la cónyuge del abuelo, ¿cierto? De la cónyuge del abuelo, con el abuelo, lógicamente, del hermano, ¿sí? O del nieto. ¿Ok? Ahí hay algún tipo de parentesco civil que se debe tener en cuenta. Bueno, ahora sí, hablemos de parentesco. Parentesco entonces es la relación de familia que existe entre dos personas. Es la relación de familia que existe entre dos personas, no necesariamente de consanguinidad. ¿Sí? Un hijo adoptado tiene un parentesco con su padre, así se ha adoptado. No es sangre, pero sí hay un parentesco. ¿Sí? Entonces hablamos de el parentesco de consanguinidad
parentesco de consanguinidad, ¿sí? Que es la relación o conexión que existe entre personas que descienden de un mismo tronco o raíz, o que están unidas o que están unidas por vínculos de sangre, o que están unidas por vínculos de sangre, ¿sí? El parentesco por afinidad. El parentesco por la afinidad. Es la afinidad legítima que existe entre una persona que está o ha estado casada y los consanguíneos legítimos de su marido o mujer. Entonces, hay parentesco por afinidad entre la esposa, ¿cierto? Y los hijos del marido, digámoslo así, o del esposo, ¿ok? Ahí se genera un parentesco por afinidad, lo que se llamaría como los hijastros, ¿cierto? O las hijastras, digámoslo así. No hay de consanguinidad, pero sí hay de afinidad. Y para este tipo de análisis jurídicos, digámoslo, un hijo adoptado entra a pesar igual que un hijo natural, ¿no? Un hijo biológico. Es decir, el grado de consanguinidad es, o sea, no es que sea grado de consanguinidad, pero se toma igual. Se toma igual. Es decir, el impedimento se genera igual. ¿Ok? El impedimento se genera igual. Bueno, el parentesco civil. El parentesco civil surge cuando una persona adopta a otra en calidad
de hijo desde el punto de vista civil. Desde el punto de vista civil. ¿Ok? En la afinidad se genera cuando, por ejemplo, una mujer se une a un hombre que tiene hijos, pero no hay adopción. ¿Sí? Ahí hay un parentesco por afinidad. Otra cosa es cuando las dos personas deciden adoptar a un niño o a una niña. Entonces ahí ya se forma el parentesco civil, que es diferente al de afinidad. ¿Ok? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Bueno, sigamos. ¿Hasta ahí alguna duda, muchachos? Ingeniero, en la parte del parentesco por afinidad, cuando usted dice una persona que está o ha estado casada, ¿se refiere, digamos, a la esposa y a la ex esposa? Me surgió esa duda. Sí, claro. Exactamente. Exactamente. ¿Sí? O sea, ¿cuál es el caso? Bueno, tú no puedo hablar de tú. Una persona llega y se casó con vamos a hablar del caso. Una mujer se casa con un hombre, ¿cierto? El hombre había tenido una relación anterior de la cual había tenido hijos, ¿sí? Había tenido hijos. Ahí se crea un parentesco por afinidad entre la mujer y los hijos del hombre de su anterior relación. Sucede que esta mujer, se separa de este hombre después de un periodo. Ese parentesco de afinidad sigue permaneciendo, ¿sí? Porque se cree que de alguna forma se pueden haber creado vínculos que no se deshacen tan fácilmente. Y eso sucede en la vida real. Muchas personas se separan, pero el problema, y así debería ser, ¿no? Así debería ser, que lastimosamente muchos hombres y muchas mujeres no lo entienden, es entre el hombre y la mujer, a no ser que sean cosas graves, pues lógicamente, ¿sí? Pero por lo general hay parejas que en realidad no es que haya violencia intrafamiliar ni nada de esas cosas, sino que se separan porque no se entendieron. No entendieron en la parte económica, la parte religiosa, ¿sí? Uno era muy creyente, el otro era cristiano, el otro era católico, yo qué sé, ¿cierto? Y eso no significa que los hijos de esa persona con la otra persona pues tengan que quedar de enemigos, no, pues, ¿sí me entienden? Entonces, la ley interpreta que a pesar de la separación, pueden haber algún tipo de vínculos sentimentales y eso no se puede utilizar para acomodar o beneficiar a alguien en la contratación estatal. ¿Sí? Eso es lo que trata la ley por todos los lados. Si ustedes se han puesto a analizar todo lo que hemos visto hasta ahora, lo que busca la ley es que no haya influencia de ningún tipo. Todo esto es con ese fin, muchachos. Todo esto es con ese fin. ¿Sí? Porque se pueden crear vínculos afectivos y los vínculos afectivos pueden llevar a que se generen este tipo de problemas. Inclusive, ustedes saben, o si no lo saben, ya se los voy a contar. Cuando alguien comete un delito y otra persona es familiar, ¿cierto? De la persona que comete el delito, no está obligada a declarar en contra de su familiar. No está obligada, ¿sí? Es decir, a uno no lo pueden obligar a declarar en contra del hijo. Eso no lo puede hacer uno. Es su hijo, ¿sí? Ya la justicia verá por dónde averigua, por dónde indaga, pero uno tiene ese derecho, ¿cierto? Derecho a no declarar en contra de sus consanguíneos. ¿Ok? Entonces, esto sucede en esta parte. Lo mismo cuando uno está en algún tipo, digámoslo, de concurso o que de alguna manera su juicio
puede influenciar a alguna persona que conozca, ni siquiera que sea familiar, sino con la que tenga alguna relación. Uno se tiene que declarar impedido. Esa es una función que ustedes van a tener que hacer algún día en su vida, cuando estén ocupando cargos públicos o inclusive privados, ¿cierto? Y les voy a contar un caso mío. La justicia, cuando hay problemas administrativos, es decir, problemas entre entidades del Estado y algún otro tipo de organización o persona, recurren a peritos judiciales, ¿cierto? Los peritos son esa tercera parte, que ya lo vamos a ver aquí, que cuando hay una falta de acuerdo entre las dos partes, entre el contratante y el contratista, ¿sí? Entran a interceder para dar su punto de vista en un problema que entre los dos no lo pueden resolver. Entonces la justicia, por lo general, cuando los casos son, digámoslo, de mucho conocimiento técnico, recurre a los funcionarios públicos, y nosotros los funcionarios públicos estamos en la obligación de participar en eso. Entonces, ¿qué hace la justicia? Los casos administrativos tienen que ver con la parte del Estado, ¿cierto? Cuando necesitan un perito, recurren por lo general aquí a la única universidad pública que hay, es la Universidad de Nariño y sus profesores, es decir, nosotros, ¿sí? Hubo un caso en que había un problema entre Ecopetrol y otra organización, creo que era privada, ¿sí? Y esta organización privada estaba demandando a Ecopetrol porque no le reconocía el pago de unas cantidades de obra o algo así era. Yo no alcancé a penetrar mucho. El caso fue que me nombraron a mí para hacer este perito, para hacer este peritaje, es decir, para ser esta persona que dirimiera ese conflicto, ¿sí? A mí me tocó declararme impedido, muchachos. ¿Por qué razón? Porque yo tengo acciones en Ecopetrol, acciones minoritarias. Ecopetrol alguna vez sacó a la venta unas acciones, ¿sí? Minoritarias, es decir, unas acciones pequeñas, no vayan a creer que es el platanal, no para nada. Simplemente son unas acciones, el monto no es significativo, pero las tengo, ¿cierto? Es decir, yo soy socio de Ecopetrol, minoritario, pero lo soy. Puede ser unos granos de arena en una isla, porque Ecopetrol es una compañía supremamente grande, ustedes lo saben, ¿sí? Pero lo soy. Y el ser yo socio, pues me representa a mí que cuando suba el valor de la acción en el mercado, me veo favorecido, ¿sí? Y cuando el petróleo esté en buen precio, cuando nosotros nos dan un tipo de rentabilidad, y eso me une a mi Ecopetrol desde que sacó las acciones, sus primeras acciones, que fue en el año 2007. Entonces, yo no podía entrar a ser el tercero en una confrontación donde yo tenía algún tipo de unión financiera con esta empresa, e inclusive sentimental, ¿sí? Porque Ecopetrol, fuera de ser una empresa colombiana, pues es donde yo estoy. Entonces mi juicio podría haberse afectado por esas cosas, por ese tipo de cosas, por ese tipo de vínculo. Entonces yo me declaré impedido, ¿sí? Yo pasé un oficio presentando las constancias de mis acciones, de todo eso, diciéndole, señores, yo no puedo participar aquí porque yo tengo vínculo con Ecopetrol. Y eso lo dice claramente la ley. Personas que sean accionistas de una empresa no pueden participar, ¿sí? Así sea, como les digo, tres
3 pepas de arena en una playa, pues. Yo no puedo entrar a dividir en una empresa de la que soy parte. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes tengan este tipo de situaciones, y ya que se dio la pregunta, sirva para aclararle eso, ustedes se tienen que declarar impedidos. Si tienen algún tipo de vínculo sentimental o consanguíneo, ¿sí? Es su obligación, es su obligación. Ahora, si la justicia dice, ah, no, esto usted no lo impide para dar un veredicto acerca del conflicto, ah, bueno, usted ya cumplió, ¿sí? Si ellos lo consideran que no es necesario o que no aplica, bueno, usted ya cumplió, pero es su obligación decirlo. No se pueden quedar callados, muchachos. No se pueden quedar callados, ¿sí? Entonces, si ustedes algún día se casan con otro ingeniero civil o con otra ingeniera civil o con un arquitecto y por esas cosas de la vida resultó que ustedes van a terminar siendo interventores de su pareja, se tienen que declarar impedidos. Porque no lo pueden hacer, pues. Uno lógicamente, uno a su pareja no le va a tirar, digámoslo así, siendo claros. ¿Sí? No le va a tirar ni va a tener la rigurosidad, aunque debería ser, que debe tener con otra persona, ¿cierto? Entonces, para evitarse ustedes todo ese poco de problemas, todo ese poco de inconvenientes, uno pasa un oficio declarándose impedido, ¿sí? Y esto lo hacen los jueces, lo hacen todas las personas que de alguna u otra forma pueden creer que su juicio no va a ser un juicio, ¿cómo se dice la palabra? A ver, se me fue. Bueno, que se puede ver influenciado, ¿sí? Entonces lo mismo sucede aquí, muchachos, lo mismo sucede aquí. Esto es otro punto de vista de eso que les estoy diciendo, ¿cierto? Eso que les estoy diciendo. Y ustedes cuando les presente esto, también tienen que declararse impedidos. Lo que pasa es que yo no puedo atacar al hijo de mi marido, ¿sí? Pues yo no puedo juzgar al hijo de mi marido, digámoslo así. Así no tenga consanguinidad conmigo, pero lo conozco, sé quién es, lo he tratado. Y eso me impide dar un juicio o podría influenciar mi juicio. No digamos que me impide, porque uno lo puede hacer, pero uno se declara impedido para evitarse problemas. ¿Está claro o no? Hola. Sí, profe. Bueno, muchachos, listo. Entonces, sigamos con esto. Entonces, hablemos del parentesco de consanguinidad. Parentesco de consanguinidad. En primer grado, es el que existe entre el hijo con respecto al padre, ¿sí? Y viceversa, ¿sí? Y viceversa. Entonces, si A es el papá y B es la mamá o inverso, ¿cierto? Entonces, aquí va a estar C, que es el hijo. Entonces, si A y B
son los padres de C, entonces C está en primer grado de consanguinidad con A y B. Muchachos, quiten esta palabrita de aquí. No, quítenle viceversa. Me acabo de recordar una cosa. La consanguinidad es descendiente, ¿cierto? Es decir, de abajo hacia arriba. ¿Ok? De abajo hacia arriba. Por eso no puede ser viceversa, no. El grado existe entre el hijo y los padres. ¿Sí? Entre el hijo y los padres. Bien. Segundo grado. Segundo grado. Es el que existe entre los hermanos los cuales descienden de un mismo tronco en común. Los cuales descienden de un mismo tronco en común. Entonces, si A y B son los padres y C y D son los hijos, entonces A y B son los padres y C y D son los hijos, ¿sí? Entonces, entre C y D existe segundo grado de consanguinidad. De consanguinidad. ¿Ok? Bueno. Tercer grado. Tercer grado. Es el que existe entre el sobrino y el tío. Entre el sobrino y el tío. Entonces, si A y B son los padres, ¿cierto? Y tuvieron a C y D, que son los hijos, ¿ok? O sea, este es tanto padre de este como de este, ¿sí? Hay una relación entre los dos. Y sucede que C tuvo a E y D tuvo a Y. Entonces, A y B son los padres. C y D son los hijos.
E es hijo o hija de C. Un momentico, se me fue. Bueno, aquí vamos. E es hijo de C. Y, coloquémoslo así para que no crean que sí. Y es hijo de D. Entonces, entre y C, ¿cierto? Existe tercer grado de consanguinidad. ¿Sí? Igual sucede con C y D. Perdón, con C y E. Con C y D. Con C y D. Cuarto grado. Cuarto grado de consanguinidad es aquel que existe entre dos primos hermanos. Entre dos primos hermanos. Bien. Parentesco de afinidad. Parentesco de afinidad. Entonces, si A y B son padres, ¿cierto? Que tuvieron a C, que tuvieron a D, ¿sí? Y sucede que D se casa con E y tuvieron a X, entonces la relación es la siguiente. E es esposo o esposa, ¿cierto? De D, ¿cierto? E está, ¿cierto? En primer grado de afinidad con A y con B, es decir, con su suegro y su suegra. ¿Ok? Y con respecto a C, es decir, con el cuñado, que es su cuñado,
su cuñada, en segundo grado de afinidad. El segundo grado de afinidad. ¿Ok? X estaría en tercer grado de afinidad. X estaría en tercer grado de afinidad. Bien. Parentesco civil. Si A y B adoptan a C, ¿cierto? C es el hijo adoptivo de A y de B. De A y de B. Entonces, C está en primer grado de parentesco civil. C está en primer grado de parentesco civil. ¿Ok? C está en primer grado de parentesco civil. Entonces, ¿por qué es importante conocer esto? Por lo que les acabo de decir. ¿Sí? Para que ustedes tengan claro sus vínculos de afinidad, bueno, de consanguinidad, de afinidad y de parentesco civil, para saber cuándo se puede o no se puede intervenir en una licitación pública y cuándo se puede ser juez en un concurso público o en algún tipo de eventos de este tipo. ¿Sí? Eventos de este tipo. Cuando ustedes vean que hay algún tipo de grado, ya sea de consanguinidad, de parentesco civil o de parentesco de afinidad, incluido aquí y que la ley lo contemple, se tienen que declarar impedidos al ser juez de algún tipo de estos concursos o simplemente no participar en las licitaciones, porque se asume que esto quedaría como en familia. ¿Ok? Bueno. ¿Qué dudas hay hasta ahí, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno. Ya tenemos que ir pensando en el primer parcial, ¿no? Tenemos que ir pensando en el primer parcial de lo que hemos visto. Yo en la próxima clase les digo cuándo lo vamos a hacer. Y pues va a ser un parcial rápido de preguntas múltiples, de elección múltiple, digámoslo así. Y lógicamente el tiempo va a ser de acuerdo al número de preguntas que decida hacerles. Bueno, ¿qué más hay que hablar de esto? Nos quedan faltando algunas inhabilidades,
¿sí? Pero ese tema lo podemos completar en la otra clase. Entonces yo creo que por hoy podemos dejar ahí, muchachos. Ya hemos hablado bastante. He hablado bastante. Y me puede afectar la voz un poquito. Entonces nos vemos en la próxima clase. ¿Listo? Hola. Bueno, profe, muchas gracias. Listo, muchachos. Cuídense mucho. Hablamos. Hasta luego. Hasta luego, profe.